Pero vamos a hablar de otra región, porque en Ecuador la temporada invernal viene causando serios estragos en 27 provincias. Además de la destrucción de viviendas y puentes, 9 personas ya han perdido la vida. 23 provincias de Ecuador han sufrido los embates del invierno. Las 5 más afectadas son Guayas, Manabí, Chimborazo, Los Ríos y Cotopaxi. Eso llevó a que el COE Nacional se reúna y se declare en sesión permanente. Además, solicitó que los gobiernos locales y la Secretaría de Riesgos emitan las alertas y declaren emergencia en los territorios que lo ameriten. Así lo han hecho Chimbo y Las Naves en Bolívar, Nangaritza y Centinela del Cóndor en Zamora Chinchipe y Olmedo en Loja. También hay 2 parroquias, San Antonio de las Aradas en Quilanga, provincia de Loja, y Anconcito en Santa Elena, mientras la parroquia García Moreno de Cotacachi en Imbabura se declaró en desastre. Según los representantes del COE Nacional, habrá dinero para atender la emergencia. Una de las medidas importantes que hemos tomado es que se entreguen los fondos necesarios para poder atender los requerimientos que surjan. El COE exhortó a las autoridades locales a asegurar el suministro de agua potable y ordenó activar los COEs cantonales y provinciales en las zonas afectadas. Hasta el momento, 9 personas han muerto por el temporal invernal. Tenemos 4 personas en Manabí, una en Zamora Chinchipe, una en Tungurahua, una en Pichincha y 2 personas fallecidas en Imbabura. Además, 7.310 personas en el país han sido perjudicadas por el invierno. 382 están damnificadas. Hay 1.679 viviendas afectadas y 32 destruidas. 7 puentes han sufrido daños y 3 han colapsado. 17 kilómetros de vía han sido afectados. Bien, son cifras preocupantes, pero que también muestran de alguna manera cómo se están activando las autoridades, principalmente el COE en Ecuador, cómo están pidiendo esta colaboración. Hay que recordar que el año pasado ellos iniciaron un programa justamente para mitigar el impacto de las posibles inundaciones, de las posibles lluvias. Empezaron a pedir a los cantones o a los municipios que podían verse afectados. Ya tenían un mapa de cuáles eran los que podían verse más afectados. Les pidieron que activen refugios, que activen zonas para poder atender a los eventuales damnificados, con camas, agua, alimentos, medicinas. Incluso empezaron a realizar censos para saber cuántas gestantes había en localidades más alejadas, si es que había ancianos, personas con dificultad de movilidad, justamente para poder mitigar el impacto de una inundación. En su momento nosotros comentábamos que era una medida sumamente importante y sumamente inteligente, porque claro, no puedes evitar que ocurra una lluvia intensa y que termine desbordando en prevención, ¿no? Qué importante es trabajar en prevención, saber quiénes somos y con qué contamos antes de que llegue la desgracia, ¿no? Así es, y lógicamente la pregunta evidente es, ¿y aquí en nuestro país qué es lo que estamos haciendo? Que también somos una región que está muy sujeta a este tipo de eventos, que sufrimos mucho por sequías, sufrimos mucho por desbordes, por inundaciones, por estos aludes, por los huaicos, que es un tema constante en muchas regiones, las heladas, etcétera. O sea, lo vemos todos los años. ¿Qué es lo que pasa con las autoridades en esas regiones, aquellas que son usualmente las más golpeadas? ¿Hay algún trabajo preventivo? ¿Hay una especie de censo para saber cuántos niños hay, si hay gestantes, cuántos adultos mayores, cuántas personas pueden necesitar tal vez respiradores, asistencia para poderlos trasladar, tal vez personas que tienen dificultad para movilizarse, necesitan una silla de ruedas, etcétera? ¿Se está viendo algo de eso aquí en las regiones del país? Me parece que no. No, no lo vemos. Así es, y es una situación sumamente preocupante porque lamentablemente este tipo de fenómenos, lluvias intensas, que ojo, también están dándose en Colombia, o sea, han advertido que este tema de las lluvias se va a prolongar hasta abril. Ahora, normalmente este tipo de fenómenos, después de unas semanas, si no es 1 o 2 meses, empiezan a repetirse aquí en el Perú. O sea, es como algo que empieza a bajar, ¿no? No quiere decir que viene la lluvia, pero más o menos ese tipo de fenómenos climáticos también nos terminan aquejando a nosotros un poco de tiempo después. Entonces, de hecho, ya tenemos algunas regiones que se están viendo afectadas por las lluvias. Ahora, ¿qué ocurre si esta situación empeora? Claro, no, terrible. O sea, ¿hay alguna activación? ¿Los mismos ministros han realizado algún trabajo? ¿Las autoridades locales, las autoridades regionales, qué es lo que están haciendo? Bueno, sería interesante ver qué es lo que se está haciendo para prevenir situaciones como esta.